Oye, Daniel, muy contenta de que estés de regreso. Y tranquilo, ¿sí? Tranquilo que si hay un infiltrado en el ICE, lo voy a encontrar. Y créeme que voy a ser implacable. Eso sí, espero que tú hagas lo mismo con Vicente Acero. Así será. Pero entonces yo quiero que tú entiendas esto. Ya te perdí. 22 años. Quiero recuperar ese tiempo, ¿eh? Tú y yo no tenemos la culpa de los errores de nuestro papá. Tú y yo somos los únicos sobrevivientes de la dinastía de los Aceros. Vicenta no es ninguna traficante de armas. Lo único que ella quiere es hacer que el cártel de Tijuana caiga junto con el gobernador de Chihuahua. Yo no sé por qué esa jefa está tan obsesionada con Vicenta. ¿Por qué? Y esta mujer, la que tiene el niño, es la ex mujer del Teca. ¿Y eso qué tiene que ver con mi marido? Se ve más joven, pero se puede reconocer que es él. Es Marcelo. ¿De qué se trata todo esto, Mario? El punto es que encontré esa foto en un portarretrato en la casa de esa mujer, la viuda del Teca Martínez. Sí, pero sigo sin entender qué tiene que ver Marcelo con esa mujer. No estoy entendiendo nada. Que tu marido siempre estuvo relacionado con esa familia. Mientras ayudaba a Sara, seguía manteniendo lazos y negocios con el Teca. Por favor, eso no puede ser. Además, él estaba enamorado de la señora. Y la engañó. Como ahora te está engañando a vos. Y como viene engañando a los aceros desde hace años, que se hace pasar por aliado. Marcelo Doria es un infiltrado. Pero hay algo más que te tengo que decir sobre ella. Yo pienso que la jefa no es la persona que nos ha hecho creer. Ayer la seguí y estaba haciendo un intercambio muy sospechoso de dinero con un tipo muy extraño. This guy was very shady, man. He didn't look decent at all. ¿Estás seguro que era dinero lo que estaba intercambiando? Segurísimo. Ella le estaba entregando un dinero a este tipo. Ok. ¿Qué te dije? Esa mujer no es la perfección que ella predica, ¿eh? Quiero que sepan que es cuestión de horas para que sean deportadas. ¿Pero por qué? Nosotras ya le dijimos que no sabemos nada de la Vicenta. Desde que se fue a México no hemos tenido contacto con ella, ¿verdad? Es cierto, es la neta, señor. ¿Usted cree que nos arriesgaríamos a volver a nuestros pueblos si tuviéramos algo más para decir? ¿Y ustedes creen que yo soy estúpida? ¿Saben qué pasa? Que el coche de la Coyote tiene un localizador satelital. Por esa razón sabemos que estuvo con ustedes en el bar American Dream. Ok, yo les voy a dar una última oportunidad. Chicas, díganme todo lo que saben de Vicente Acero y las devuelvo a su vida maravillosa y se van y trabajan en el bar ese de ambiente familiar, ¿no les parece? ¿No entienden que esa mujer está vinculada con el terrorismo? Sí, terrorismo, porque eso es lo que son las autodefensas. Terroristas que toman la justicia con sus propias manos. Y sabemos que Vicente Acero les está dando armas y municiones. Lo sabemos. Las autodefensas no son terroristas. Las autodefensas hacen el trabajo que el gobierno dejó de cumplir hace mucho tiempo, señora. Ellos defienden a las personas de ser esclavizados, de ser secuestrados por los cárteles que se creen los dueños de las personas. Las autodefensas hacen el trabajo que la gente como usted no se atreve a hacer. Porque es muy fácil meterse a un bar y llevarse a 3 morras que ni siquiera armas traen. Pero lo jodido es irse al desierto, a enfrentarse contra las armas, contra todas las balas que disparan los narcos. Así que a mí no me quiera venir a espelucar, señora, porque yo soy peluquera. Uf, qué bueno, qué buen discurso. Primero te aplaudo y luego te deporto. Bro, Ya. ¿de veras crees que Indira pudo haber instalado micrófonos o cámaras para vigilarte? I don't know, bro. Pero si no confía en mí, nos vale ser precavidos. ¿Pero en qué negocio sucio puede estar metida? ¿Tráfico de información? Puede ser. Y sí, el problema es para quién. Eso es lo que hay que investigar. Y con mucho cuidado. Hay que llegar hasta el fondo. Y no hay que darle aviso para que no se ponga alerta. ¿Qué hace la foto de Vicenta ahí? ¿Ah? Ella no pertenece a esto. Ella está de nuestro lado. ¿Entiendes? Tú sigues confiando ciegamente en ella, ¿eh? O sea, ¿no tienes la más mínima duda sobre ella? No. If you ask me, ella se aprovechó cuando la sacaste de la cárcel para seguir con sus andadas. Te puedo dar mi palabra que no es así. Su mejor amiga la acusó de tener relación con las autodefensas de Michoacán. ¿Quieres saber por qué confío tanto en ella?
Ya. Porque estoy enamorado de ella. ¿Ok? I'm in love, man. Finally. It's amazing. Ya tengo un grupo de 4 personas esperando para cruzar la frontera. A ellos hay que sumarles la presencia de Felicidad, Violeta y pues la Chela. ¿Y qué? ¿Quieres que las deporten para volverlas a cruzar al gabacho? Simón. Estoy aguantando nada más a que me confirmen el punto en donde las van a soltar. El cruce puede ser hoy mismo, chava, así es que tenemos que estar preparados. ¿Y esa información cómo la sabes, carnala? Eso solo lo sabe la migra. Tengo muchos años en esto y tengo mis fichas para sacar información, pero como en todos los business, se dice el milagro, pero no el santo. Ah, bueno. Carnala. Mira, yo te quiero pedir ayuda con algo. Yo sé que tú conoces muy bien a Rosario y pues me está preocupando cómo se está comportando. ¿Sabes algo? Pues me dijo que estaba enferma y que no se sentía bien. No, mira, carnala, dime la neta. Hace más de un año que yo estoy con ella. Le pedí matrimonio. Pero pues, no sé. Siento que pues tiene otro K. Ay, no. A ver, bájale al drama, ¿sí, chava? Yo conozco bien a la Chayo y yo sé que te ama muchísimo. Pero pues lo que sí no te voy a negar es que hay algo extraño. Te prometo que lo voy a averiguar. Deja de estarte haciendo mentales nada más. No sabes cómo he soñado contigo desde la primera vez que nos acostamos. Cierro los ojos y te puedo oler. Puedo ver ese cuerpo desnudo. Y quiero que se repita. Así que atenta a mi llamada. Porque te quiero como los Boy Scouts. Siempre lista. ¿Qué pasó, Bebote? ¿Dónde están los hombres? Los mandé adentro para que sacaran las balas. Estaban sangrando mucho. No puede ser, Bebote. Bueno, ya tengo cómo localizar a mi mujer. Mira, esta es la señal que emite el teléfono de Araceli. Con esto la vamos a rastrear. ¿Estamos? Ese es el número en el que me marcó, pero los tijuanos no son Ellos saben que tenemos rastreadores en los aparatos. Seguro ya se deshicieron de él. ¿Y qué insinúas, Bebote? ¿Que no siga la señal del GPS de mi mujer? No, yo nada más digo que somos nosotros dos, Marcelo. Déjame marco al rancho por refuerzos. No, ni madres. No voy a llevar un ejército a que se peleen con los tijuanos y tiren bala con mi familia ahí. Este trabajo va a ser un trabajo de inteligencia, Bebote. Tú y yo solos. En la cajuela traigo un arsenal de armas. Con eso vamos a entrar. Inutilizamos a todos los secuestradores, sacamos ilesos a Araceli y a mi hija y nos vamos. Un trabajo limpio y sin muertos. Claro. ¿Estás seguro que todo va a salir bien? Más nos vale. La vida de mi familia está en juego. Mira, ya se detuvo. Está en el vergel. Órale, vámonos. ¿Por qué me dices todo esto? Esto es una mentira, no te creo nada. Es muy duro lo que te estoy diciendo, lo sé. No debe ser fácil que te digan que tu pareja es un delincuente, infiel y traidor. Marcelo no es así. Él es un hombre correcto, decente. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Querés creer eso, porque él te ayudó todo este tiempo. Pero no te engañes más a vos misma, Araceli. No lo amás. Por supuesto que lo amo. Yo lo amo. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo entenderlo, eh? Solo quiero protegerlas a las dos. Y quiero proteger a mi hija. No quiero que a mi hija la críe un hombre relacionado al cártel de Tijuana. No repitas eso. Marcelo sería incapaz de traicionarnos de esa manera. Eso solo lo hace un monstruo. Bueno, pregúntale al monstruo por esto. A ver con qué excusa te sale. Acá tienes las pruebas. ¿Qué más necesitas? Llévanos de vuelta a la clínica, por favor. Perdón, pero lo hago para abrirte los ojos, Araceli. ¿Y por qué te quiero? Quiero que seamos una familia. Vos, yo y Elizabeth. Quiero que dejes a Marcelo. Y quiero que se vengan a vivir conmigo.
La señal de Araceli viene de ahí. Cúbreme, Bebote. No puede ser, es un señuelo, Bebote. Nos dieron la cara estos cap... ¿Qué hacemos ahora, Marcelo? ¿Dónde buscamos? Araceli. Yo no puedo dejar a Marcelo. Es mi marido. Es el padre de Elizabeth. Sé que no me ve como un padre, pero no me puedes negar ese derecho. Araceli, hicimos las cosas muy mal antes. ¿Hicimos? No. Hiciste. Tú te empeñaste en demandarnos por la custodia de Elizabeth. Y créeme que así no se ganan los hijos. Los hijos se sudan día y noche, Mario. Las 24 horas. Lo sé, me equivoqué. Lo quiero volver a intentar. Quiero que me dejes ser un padre para mi hija. Solo eso. Por favor. Está bien, me equivoqué en pedirte que dejes a Marcelo y que se vengan a vivir conmigo. Pero déjame ver a mi hija. Solo eso te pido. Llévanos de vuelta a la clínica, por favor. Ya pasaron más de 2 horas. Te juro que no le digo a nadie de todo esto que pasó. Ellos deben estar pensando que nos raptaron los hombres del indio. Elizabeth, ¿me vas a dejar verla? Está bien. Te voy a dar otra oportunidad. Pero no me vuelvas a amenazar ni a secuestrar para que haga lo que tú quieras. Si lo que me has dicho de mi marido es cierto, yo misma me voy a encargar de quitarle la máscara para que me diga toda la verdad. ¿Nos vamos? Muchas gracias. Necesito estar sola, por favor. Vea, misa, lléveme allá. Cuidado, pues, se les hunde el barco antes de que mi muchachito venga acá y lo estrene. Pilas, pues, no me vayan a rayar nada. Entonces, ¿qué me está diciendo Pepito? Al fin las cosas me están saliendo como esperaba, Tuti. Todo está marchando a la perfección. Salvador pronto va a sufrir todo lo que yo sufrí cuando me mandó a Estados Unidos. Sin nada y sin nadie. Qué bueno, misa, qué bueno que ese plan le esté saliendo de maravilla, muy bueno. Yo en otro momento, parce, yo lo invitaría a celebrar con un aguardientico, pero es que de verdad que no estoy de ánimo. A ver, ¿qué te pasa? Ay, amistad, que lo que dicen por ahí es verdad, lo bien. O sea, la plata no compra la felicidad, véame a mí. Yo aquí estoy en una mansión que ni siquiera he terminado de conocer, llena de choferes, llena de empleados, de sirvientes, de comida, de carros, de escoltas, de todo. ¿Y para qué? ¿Para qué si yo no tengo a mi muchachito, yo no soy feliz, parce? Deberías estar más feliz que nunca. Antes pensabas que tu pelado estaba muerto y ahora que sabes que está vivo, estás más triste, no te entiendo. Que yo lo quiero aquí conmigo, durmiendo en mi casa, al lado mío, para yo cuidarlo. Y ese Mario, ¿qué, parce? Me da más vueltas que un perro antes de echarse. A mí no me ha dicho dónde está mi muchachito. A ver, Mario es un tipo muy misterioso y lo sabemos. Pero si él te dijo que va a traer tu hijo, lo va a hacer. Es cuestión de tiempo, relájate. Tengo que colgarte. Llegó la hora de dar otro paso en mi plan de venganza. Te hablo después, Tuti.
Hermano. Así se manejan estas cosas, madre. Mira, cada cierto tiempo inauguras una obra donde involucres a los niños, te tomas fotos con ellos, les das besos, los abrazas. Y todos te aman. Ese comedor nos va a dar muy buena publicidad por buen tiempo. Ya después vemos qué hacemos. Un par de meses, una facha de escuela, computadoras, sillas de ruedas para los ancianos. Ya se nos va a ocurrir algo mal. Bueno, pero ahora las cosas no van a ser tan fácil como antes. A tu pinchurrienta esposa se le ocurrió ocupar el puesto de primera dama. Sí, vino personalmente a Gobernación. A mí Consuelo no me preocupa, madre, de verdad. Si quiere ocupar su puesto, mejor. La prensa pregunta mucho por ella, ¿eh? Es bueno que la vean que aparezca en las fotos, en su silla de ruedas. Eso no sirve, madre, les da lástima. La pobre Consuelo no sabe ni suma. Pero hombre, está las cuentas no te pidiendo. preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar de las cuentas? Si está pidiendo informes de todos los movimientos de caridad de la Gobernación. A ver, ¿y si nos tira de cabeza con la prensa y descubren que estamos desviando fondos de las donaciones? Pues ahí sí está acá. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.